Claro que sí. La historia comienza una mañana en la que el cielo se oscurece durante apenas un minuto, mientras el sol atraviesa un extraño fenómeno. En Nueva Zelanda, Zack despierta sobresaltado y completamente cubierto de sudor dentro de un motel. Al mirar por la ventana nota que el sol tiene un aspecto diferente. Baja a la cocina para beber agua, enciende la radio y solo escucha estática. Cuando regresa a la habitación descubre que el reloj digital se quedó detenido. Lo golpea hasta que vuelve a avanzar e intenta llamar a la recepción, pero nadie responde. Extrañado, toma su automóvil y decide salir. Su primera parada es una gasolinera. Después de llenar el tanque intenta pagar, pero no encuentra a ningún empleado. Entra por la puerta trasera del edificio y descubre una cafetera a punto de incendiarse, así que la desconecta. Luego revisa el baño, que estaba cerrado desde dentro, pero tampoco hay nadie. Decide continuar su camino, aunque pronto empiezan a encontrar vehículos abandonados a un costado de la carretera, como si todos sus conductores hubieran desaparecido al mismo tiempo. Buscando respuestas, se detiene frente a una casa y llama varias veces a la puerta. Al no obtener respuesta, rompe el vidrio de una ventana para entrar. Dentro encuentra una caldera averiada inundando la cocina y un desayuno servido sobre una cama, pero ni rastro de los habitantes. De vuelta en la carretera aparecen más automóviles accidentados, aunque no hay cuerpos, policías ni equipos de rescate. Poco después casi choca contra un enorme camión cisterna, detenido en medio del camino. Consigue esquivarlo y revisa la cabina, pero también está completamente vacía. Incluso la radio del vehículo permanece muda. Cuando finalmente llega a la ciudad, descubre que el panorama es todavía peor. Las calles están llenas de autos abandonados y no hay una sola persona caminando. Mientras recorre la zona, observa una gran columna de humo. Al acercarse, descubre que un avión se estrelló contra una vivienda. Revisa cuidadosamente los alrededores, esperando encontrar sobrevivientes, pero tampoco hay cadáveres. Es como si todas las personas hubieran desaparecido antes del impacto. Sin otra opción, Zack se dirige a la estación de investigación satelital donde trabaja. El edificio también está desierto. Intenta comunicarse con otras estaciones del mundo, utilizando las computadoras y los teléfonos, pero nadie responde. Lo único que encuentra es un fax incompleto, indicando que el proyecto Flashlight continuará según lo programado. Intrigado, baja al laboratorio del sótano, donde otra computadora confirma que el proyecto ya fue completado. Al entrar en la sala de control, cree haber encontrado por fin a otro sobreviviente. Sin embargo, al girar la silla descubre que se trata del cadáver de un compañero. Tiene la mano completamente quemada, los ojos fuera de sus órbitas y extrañas protuberancias cubriendo el rostro. Cuando el cuerpo cae sobre los controles, activa una alarma automática. Una voz anuncia peligro por radiación e informa que el laboratorio será sellado inmediatamente. Zack corre hacia el ascensor, pero las puertas ya se cerraron. Intenta desactivar el protocolo de emergencia desde una terminal, aunque el sistema solo le indica que contacte al departamento de administración, donde ya no queda nadie. Sin salida, regresa junto al cadáver y comprende que el proyecto Flashlight pudo haber provocado la desaparición de toda la humanidad. En ese momento, la computadora vuelve a advertir que los niveles de radiación ultravioleta continúan aumentando y que es obligatorio utilizar equipo de protección. Es entonces cuando Zack idea una arriesgada forma de escapar. Aprovechando la alerta por radiación, Zack reúne un soplete y varios tanques de gas, los coloca dentro de un baño, abre las válvulas y deja escapar el combustible antes de refugiarse en una oficina cercana. Allí encuentra una grabadora de voz con el último mensaje de su compañero. En la grabación explica que el proyecto Flashlight se desarrolló utilizando información incompleta y que la sede principal ocultó datos importantes sobre el experimento. Convencido de que algo salió terriblemente mal, decidió dejar constancia de sus sospechas. Después de escucharlo, Zack graba su propio mensaje, afirmando que el proyecto provocó la desaparición de la humanidad y que, hasta donde sabe, él es el último hombre sobre la Tierra. Instantes después, los tanques explotan y abren un enorme agujero en el techo del laboratorio, permitiéndole escapar antes de que el sistema selle completamente las instalaciones. Con la esperanza de encontrar a otro sobreviviente, Zack se dirige a la estación de radio. Desde allí transmite continuamente su nombre, la dirección del motel y un número telefónico para que cualquier persona que siga con vida pueda localizarlo. Además, pinta esa misma información en varias señales de tránsito para que pueda verse desde la carretera. Después regresa al motel y espera durante horas junto al teléfono. Sin embargo, nunca recibe una llamada. Al día siguiente recorre la ciudad en un automóvil de la policía, utilizando el altavoz para pedir que cualquier sobreviviente salga de donde esté. Repite una y otra vez que no pretende hacer daño y que solo busca compañía, pero nadie responde. Cuando cae la noche toca un saxofón bajo la lluvia, intentando romper el insoportable silencio,
Más tarde regresa al motel, bebe hasta perder el control y destroza la habitación mientras escucha una y otra vez su propia transmisión de radio. Poco a poco la soledad comienza a destruir su estabilidad mental. 5 días después, Zack ya vive en una enorme mansión decorada con pinturas y esculturas tomadas de distintos museos. Desayuna champaña como si intentara convencerse de que todo sigue siendo normal. Más tarde visita un centro comercial abandonado, prueba comida de la panadería, toma ropa nueva, juega con una maqueta de trenes e incluso conduce un tren real simplemente porque ya no queda nadie para impedírselo. Al regresar, juega billar completamente solo, interpretando el papel de varios jugadores para sentirse acompañado. Después encuentra ropa de mujer y, movido por la curiosidad, decide probársela. Al verse reflejado en el espejo, comprende hasta qué punto el aislamiento está afectando su mente. Consumido por la frustración, reproduce un antiguo video gubernamental relacionado con el proyecto Flashlight. Furioso, dispara contra el televisor y el impacto provoca que una enorme lámpara caiga desde el techo. Más tarde instala varios altavoces alrededor de la mansión, coloca figuras de distintos líderes mundiales sobre el jardín y pronuncia un delirante discurso proclamándose presidente del único mundo que queda. Finalmente irrumpe armado en una iglesia exigiendo que Dios se presente ante él. Al no obtener respuesta, descarga toda su ira destruyendo imágenes religiosas y equipos electrónicos, convencido de que ahora él ocupa el lugar de Dios en una tierra completamente vacía. Más tarde, Zack conduce un enorme camión directamente contra una gasolinera abandonada. Durante el impacto atropella accidentalmente una carriola y corre desesperado creyendo que acaba de matar a un bebé. Sin embargo, al acercarse descubre que está completamente vacía. Mientras la estación comienza a incendiarse, toma un arma decidido a quitarse la vida. Está a punto de hacerlo cuando una explosión lo sobresalta y termina haciéndolo desistir. Tiempo después intenta despejar su mente nadando en el mar y al regresar a la mansión instala un generador para recuperar la electricidad. Durante una nueva salida escucha un extraño ruido entre los edificios. Empuña su arma y revisa cuidadosamente la zona, pero no encuentra a nadie. Poco después incluso comienza a preguntarse si algunos automóviles cambiaron de lugar o si simplemente está perdiendo la razón. Tratando de mantenerse ocupado, adapta un control remoto para manejar su cortadora de césped a distancia y luego revisa desde la computadora los niveles de radiación. Algunas mediciones aparecen ligeramente alteradas, por lo que ordena al sistema continuar monitoreándolas. En ese momento vuelve a escuchar el mismo ruido. Al girarse descubre a una mujer apuntándole con un revólver. Zack levanta lentamente las manos, pero ella baja el arma y le aclara que ni siquiera estaba cargada. El alivio de encontrar por fin a otra persona con vida es tan grande que ambos terminan abrazándose. La mujer se llama Joan. Esa noche cenan juntos y comparten todo lo que vivieron desde que ocurrió el misterioso fenómeno. Joan cuenta que, mientras buscaba sobrevivientes en un hospital, encontró el cadáver de un bebé cubierto de gusanos, a pesar de llevar muy poco tiempo muerto. Zack responde que también ha visto cosas imposibles. Incluso el agua parece girar en sentido contrario al bajar por el desagüe, haciéndole pensar que quizá ambos están muertos o atrapados en un universo diferente. Ninguno consigue encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Al día siguiente deciden recorrer juntos el país en busca de más sobrevivientes. Como Zack aún tiene resaca, Joan conduce. Durante el viaje encuentran un accidente donde un hombre murió atravesando el parabrisas de su automóvil y una mujer yace sin vida junto a una ambulancia sosteniendo una radio. Joan supone que sobrevivió al fenómeno y murió días después intentando pedir ayuda. Más adelante, Zack observa el sol con un instrumento científico y le pregunta si nota algo extraño en él. Joan responde que lo ve completamente normal. Frustrado, Zack arroja el aparato al suelo porque empieza a dudar incluso de sus propios sentidos. Esa noche se hospedan en un motel y hablan sobre la posibilidad de encontrar a otros sobrevivientes. A la mañana siguiente deciden separarse para cubrir más terreno, manteniéndose comunicados por radio. Joan regresa al hospital donde encontró al bebé, pero descubre que el cuerpo desapareció. Mientras tanto, Zack visita la universidad y utiliza un generador para encender las computadoras. En ese momento vuelve a producirse un extraño destello de luz. Tanto él como Joan sienten inmediatamente que algo cambió, aunque ninguno logra explicar qué fue. Después de horas de búsqueda no encuentran a nadie más. Cuando vuelven a reunirse, Zack explica que el proyecto Flashlight fue desarrollado originalmente por Estados Unidos, con la colaboración de otros países. Su objetivo era crear una red capaz de transmitir energía a los aviones durante el vuelo, eliminando la necesidad de combustible. Joan escucha la explicación y responde que aquello no fue más que otro intento del ser humano por jugar a ser Dios. Zack admite que todavía no puede demostrar que el proyecto provocará la desaparición de la humanidad, e incluso plantea la posibilidad de que todo haya sido obra de Dios. Joan rechaza esa idea de inmediato y termina derrumbándose emocionalmente. Al verla así, Zack se acerca para consolarla, comprendiendo que ambos necesitan apoyarse mutuamente para conservar la cordura.
A la mañana siguiente, Zack despierta al escuchar sonar el teléfono del motel. Al contestar, descubre que se trata de Joanne, quien solo quería gastarle una broma fingiendo ser la recepcionista. Poco después aparece con el desayuno, y ambos comparten un momento de tranquilidad. Mientras comen, Zack derrama accidentalmente la comida sobre sus piernas, y los dos terminan riendo. Todo indica que durante la noche, su relación cambió, y ahora existe algo más que una simple amistad. Más tarde salen a recorrer la ciudad, convierten las calles vacías en una improvisada pista de carreras, y después de divertirse un rato, vuelven a separarse para continuar buscando sobrevivientes. Mientras Joanne inspecciona distintos sectores de la ciudad, Zack pasa varias horas estudiando documentos científicos junto a un lago. Poco a poco desarrolla una inquietante teoría. La estructura del universo parece haberse vuelto inestable. Decide grabar todas sus conclusiones en una cinta de voz, pero cuando regresa ocurre algo imposible. La carretera que utiliza habitualmente aparece bloqueada por enormes plataformas y camiones que antes no estaban allí. Baja del automóvil para inspeccionarlos, pero descubre que todos están completamente vacíos. De pronto, un hombre armado salta desde uno de los vehículos, lo apunta con una escopeta y le pregunta si había encontrado a alguien más con vida. Zack responde que no, pero en ese instante su radio portátil comienza a sonar. Es Joanne, intentando comunicarse con él. El desconocido comprende que acaba de mentirle y lo obliga a llevarlo hasta ella. Cuando llegan al lugar donde Joanne los espera, el hombre termina bajando su arma y se presenta. Su nombre es Appy. Al darse cuenta de que por fin son 3 sobrevivientes, los 3 se abrazan emocionados. Esa misma noche encienden una fogata y comienzan a compartir lo que vivieron el día del misterioso fenómeno. Appy cuenta que, justo antes de que todo ocurriera, estaba peleando con otro hombre que logró mantenerlo sumergido bajo el agua hasta dejarlo inconsciente. En ese momento sintió que abandonaba su cuerpo y observó cómo su agresor desaparecía frente a sus ojos, mientras una intensa luz intentaba llevárselo. Sin embargo, algo lo devolvió nuevamente a la vida. Joanne recuerda entonces que, cuando ocurrió el fenómeno, estaba electrocutándose accidentalmente con un secador de cabello. Zack también hace memoria y admite que esa noche mezcló alcohol con sus medicamentos, porque pretendía suicidarse. Los 3 llegan a la misma conclusión: sobrevivieron porque técnicamente estaban muertos cuando el fenómeno ocurrió. Después de aquella revelación, pasan la noche en la casa de Appy. Él toca el piano mientras Joanne y Zack bailan, disfrutando por primera vez de un momento de verdadera felicidad. Sin embargo, durante la madrugada, Joanne encuentra a Appy llorando frente a la tumba de una mujer, mientras le canta en silencio. Comprende que también carga con un profundo dolor, del que nunca logró recuperarse. Tiempo después, Appy analiza el comportamiento del Sol, utilizando los equipos científicos de Zack, y descubre que sus alteraciones aumentan cada vez más rápido. Si continúan así, el Sol podría colapsar en pocos días. Más tarde, mientras corre junto a Joanne, ella le pregunta por la pelea que tuvo antes del fenómeno. Appy responde con total frialdad que asesinó a la esposa del hombre con quien discutía, porque creyó que era necesario hacerlo. La confesión deja a Joanne completamente desconcertada. Al regresar, se lo cuenta a Zack, quien intenta hablar con ella sobre sus descubrimientos científicos, pero Joanne apenas puede concentrarse. Justo entonces, Appy entra en la habitación, aumentando todavía más la tensión entre los 3. Mientras Joanne intenta mantener la calma, Zack insiste en que deben abandonar el lugar cuanto antes. Appy, sin entender el motivo, interpreta aquellas palabras como un ataque personal y exige una explicación. La discusión sube rápidamente de tono hasta que Zack hace un comentario racista. Furioso, Appy lo toma por la ropa y está a punto de golpearlo. Para librarse de él, Zack le lanza una grabadora al rostro y aprovecha la confusión para escapar en un camión. Appy no tarda en perseguirlo con un jeep, mientras Joanne roba otro vehículo para intentar detenerlos. Durante la persecución, Appy escucha la grabación de Zack y descubre toda la información que reunió sobre el proyecto Flashlight. Comprende que la red de transmisión de energía construida alrededor de la Tierra podría estar alterando el comportamiento del Sol. Poco después logra alcanzar el camión y comienza a embestirlo hasta sacarlo de la carretera. Cuando ambos están a punto de enfrentarse, Joanne llega apuntándoles con un arma y obliga a los dos a detenerse. Finalmente, Zack admite que llevaba más de un año sospechando que el proyecto escondía algo peligroso, pero nunca dijo nada. También confiesa que el día del fenómeno intentó suicidarse mezclando alcohol con sus medicamentos. Appy comprende entonces por qué Zack también sobrevivió. Después de reconciliarse, los 3 continúan el viaje. Zack explica que la única forma de detener el desastre sería destruir el proyecto Flashlight, pero los estadounidenses ocultaron gran parte de la información necesaria para comprender su funcionamiento. Mientras hablan, un intenso destello vuelve a iluminar el cielo. De un instante a otro, Zack desaparece frente a Joanne y Appy. Desesperados, comienzan a buscarlo por toda la casa, mientras él despierta en una versión completamente distinta del mismo lugar. Puede escuchar claramente la voz de Joanne llamándolo, pero no consigue verla. Ella también escucha su voz, sin encontrarlo.
Ambos recorren las habitaciones separados por una barrera invisible, hasta que, tan repentinamente como desapareció, Zack vuelve a aparecer frente a ellos. Les explica que aquello solo fue una pequeña alteración y que el verdadero fenómeno aún está por ocurrir. Convencido de que todavía pueden evitar la catástrofe, Appy conduce a sus compañeros hasta un almacén militar abandonado. Tras volar la entrada con explosivos, descubren varios camiones y una enorme cantidad de carga militar. El plan consiste en utilizar uno de esos vehículos para destruir el laboratorio, donde comenzó todo. Mientras preparan el operativo, Zack empieza a preguntarse si Joanne y Appy existen realmente o si son simples alucinaciones provocadas por el aislamiento. Aun con esas dudas, cargan el camión con explosivos y parten hacia las instalaciones del proyecto. Durante el camino, Zack y Joanne hablan a solas dentro del automóvil. Ella le revela que Appy confesó haber asesinado a la esposa del hombre con quien peleó antes del fenómeno. En medio de la conversación, casi chocan contra un camión atravesado en la carretera, pero Zack consigue esquivarlo a tiempo. Poco después encuentran otro obstáculo bloqueando completamente el paso. Appy retrocede varios metros, acelera al máximo y embiste el vehículo hasta abrir nuevamente el camino. Más adelante, los instrumentos de Zack comienzan a emitir una alarma, indicando que la radiación aumenta peligrosamente. Intenta advertirles por radio, pero Appy apaga deliberadamente el transmisor. Los tres terminan deteniéndose al llegar a un estrecho puente. Allí, mientras Joanne y Appy se toman de la mano, Zack propone utilizar un sistema de control remoto para conducir el camión cargado con explosivos, sin poner en riesgo a nadie. Les dice que debe regresar a la ciudad para recuperar el dispositivo. Joanne se ofrece a acompañarlo, pero él insiste en ir solo, aunque en realidad ya tomó una decisión muy distinta. Después de despedirse, Zack aparenta marcharse en busca del control remoto. Sin embargo, Appy y Joanne comienzan a sospechar cuando escuchan el motor del camión acercarse apenas unos minutos después. Resulta imposible que hubiera ido hasta la ciudad y regresado tan rápido. Ambos salen a revisar y descubren la verdad. Zack nunca pensó volver. Es él quien conduce el camión cargado con explosivos y además conectó el detonador directamente a los latidos de su corazón para asegurarse de que nadie pueda detener el plan. Sin disminuir la velocidad, atraviesa el puente y se dirige directamente hacia las instalaciones del proyecto Flashlight. Aprovecha el enorme agujero que abrió durante su primera huida del laboratorio y consigue ingresar nuevamente al edificio. Mientras tanto, Joanne y Appy solo pueden observar impotentes cómo se aleja. Comprenden que Zack decidió sacrificarse porque sabe que la radiación dentro del complejo es demasiado alta y que nadie podría salir con vida de allí. Una vez en el interior del laboratorio, Zack conduce el camión hasta el mismo lugar donde encontró muerto a su compañero al inicio de la historia. Sin dudarlo, activa la carga explosiva. Segundos después, una gigantesca detonación destruye por completo las instalaciones del proyecto Flashlight. La explosión envuelve todo el edificio mientras Joanne y Appy observan desde la distancia sin poder hacer absolutamente nada. Tras la explosión, Zack recupera lentamente la conciencia. Al abrir los ojos, descubre que ya no está entre los restos del laboratorio. Se encuentra acostado sobre una playa completamente desconocida. Confundido, se pone de pie y dirige la mirada hacia el cielo. Entonces contempla algo imposible. Un gigantesco planeta con anillos domina el horizonte, como si hubiera despertado en otro mundo, o incluso en otro universo. Sin comprender qué ocurrió realmente, permanece inmóvil observando aquel paisaje, mientras la película deja abierto el misterio sobre su destino.